Imagina encontrarte cara a cara con un animal prehistórico gigante, o peor aún, un ave prehistórica. Hoy vamos a conocer a los depredadores que dominaron el planeta hace millones de años y algunos que aún existen. Quetzalcóatlus. A continuación tenemos el extraño nombre de Quetzalcóatlus, un tipo de pterosaurio o reptil volador que vivió durante el período Cretácico tardío, hace entre 68 y 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Estas criaturas verdaderamente colosales fueron uno de los animales voladores más grandes conocidos de todos los tiempos, con una envergadura estimada de 10 metros. Tenía alas largas y delgadas y un cuello súper largo. Y a pesar de su enorme tamaño, tenía un esqueleto bastante ligero. Así que parece que era bastante bueno volando, lo que lo hacía aún más aterrador, estoy seguro. Los primeros fósiles de estos grandes pájaros antiguos fueron extraídos de la tierra en Texas allá por los años 1970. Incluían esqueletos parciales y huesos de alas. Así que les dio a los nerds de la ciencia un montón de información nueva para trabajar con la Tierra sobre la verdadera escala de estos dinosaurios. Calcularon que estas criaturas eran capaces de volar con motor, probablemente usando una combinación de aleteo y deslizamiento para mantenerse en el aire. Sus largas alas y su esqueleto liviano le habían permitido cubrir una gran distancia mientras se alimentaba de todo tipo de presas desafortunadas en una gran variedad de hábitats. Supongo que debe ser complicado esconderse de un monstruo volador tan grande. Chianzosaurus. Es el siguiente en la lista de dinosaurios cuyos nombres es probable que pronuncie mal. A lo largo de todo este video, tenemos una criatura que en realidad fue descubierta recientemente, y una vez más, le da un giro único a lo que la gente piensa cuando se trata de dinosaurios carnívoros. Este fue encontrado en China en 2014, y lo que ayudó a diferenciarlo de cosas como el Tyrannosaurus Rex y otros fue que, en lugar de tener una cabeza bastante redondeada con mandíbulas poderosas, este dinosaurio tenía un hocico bastante largo con dientes largos y estrechos. Debido a esto, se le dio el apodo honorable de Pinocho Rex. Y sí, eso se debe a que es otro miembro de la familia del Tyrannosaurus Rex, que sorprendió a muchas personas al descubrirlo. Sin embargo, al igual que otro antepasado del que ya he hablado, era una versión más pequeña del Tyrannosaurus Rex y solo podía llegar a medir entre 6 y 9 metros de largo. Además, se cree que, debido a su tipo de cuerpo, especialmente a su hocico, cazaba presas muy diferentes a las del T-Rex. Y aunque el Tyrannosaurus Rex cazaba prácticamente cualquier cosa que quisiera, se cree que esta rama particular de la familia perseguía presas más rápidas y más pequeñas. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que sus mandíbulas y dientes no difieren mucho de los de un cocodrilo o un caimán. Probablemente solo perseguía presas que sabía que iba a poder atrapar y las agarraba con su largo hocico antes de acabar con su comida. Sinceramente, esto nos hace preguntarnos cuántos otros parientes del T-Rex hay de los que no sabemos nada. Y además, si siguen siendo diferentes del T-Rex que conocemos por el registro fósil y las películas, se dibuja un panorama bastante curioso sobre si realmente somos precisos acerca de cómo era realmente el Tyrannosaurus Rex. Emú, el gigante resistente. El emú, una majestuosa ave no voladora originaria de Australia y Nueva Guinea, es el único representante del género Dromaeus. Se erige como el ave más imponente de Australia y ocupa el segundo lugar a nivel mundial, superado únicamente por el avestruz. Estos gigantes emplumados pueden alcanzar alturas asombrosas de hasta 2 metros, con una altura de hombro que oscila entre 1 y 1,3 metros y un peso que puede llegar a los 45 kilogramos. Aunque existe un dimorfismo sexual sutil, con las hembras generalmente superando en tamaño a los machos, ambos sexos comparten una apariencia notablemente similar. Los emúes se distinguen por su plumaje único y fascinante. Su cabeza está adornada con plumas cortas y suaves, mientras que el resto de su cuerpo está cubierto por plumas marrones sedosas que les confieren una apariencia sorprendentemente peluda. Esta adaptación plumaria no es meramente estética. Los tallos y puntas de sus plumas, de un negro intenso, actúan como eficientes captadores de energía solar. Simultáneamente, su plumaje interno, de textura suelta, funciona como un aislante natural, protegiendo su piel del calor abrasador.
Esta ingeniosa adaptación les permite mantenerse activos incluso durante los períodos más calurosos del día, un rasgo crucial para su supervivencia en los áridos paisajes australianos. A diferencia de los avestruces, los emúes tienen características únicas. Sus patas con 3 dedos les dan estabilidad en diversos terrenos. Su cuerpo alargado y bajo les da una silueta distintiva. El casuario es su pariente más cercano entre las aves no voladoras. Los emúes son conocidos por su resistencia y adaptabilidad, prosperando en diversos hábitats australianos, desde desiertos hasta costas fértiles, simbolizando la resiliencia de la fauna del continente. Titanis. Titanis es otra palabra para pájaro del terror. Esta cosa flotaba en el área que ahora conocemos como América del Norte y del Sur durante la época de la plegaria, que fue hace aproximadamente de 2 a 5 millones de años. Y por supuesto, era un tipo de depredador bastante aterrador. Era algo enorme para un pájaro. Pero a estas alturas nos estamos familiarizando con este tipo de pájaro terrorífico, ¿no? Tenía un pico largo y poderoso junto con garras afiladas que eran útiles para comer toda la carne que sin duda les gustaba a estas criaturas. Era enorme, pero una especie de basura, siendo un pájaro, porque tampoco podía volar. Se han encontrado fósiles de titanes principalmente en Florida y Texas en los Estados Unidos, así como en partes de América del Sur, e incluyen restos esqueléticos y huellas. Parece que como muchos otros grandes animales terrestres del Pleistoceno, estos monstruos se extinguieron hace unos 2 millones de años y estoy seguro de que todo es bastante emocionante. Spinosaurus. Otro concepto erróneo que las películas iniciales de Jurassic Park dieron a los fanáticos de Washington fue que nada era más peligroso que un Tyrannosaurus Rex en Jurassic Park. 3 personas pudieron conocer al Spinosaurus real, que de hecho es el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos. Esta cosa era enorme, pero tenía un aspecto bastante extraño, dadas las espinas en su espalda. Solo las espinas podían sobresalir unos 2 metros de largo. Y ahora, pon eso en el cuerpo de un dinosaurio enorme, pero se vuelve aún más extraño. Puede pensar que esta criatura es estrictamente un depredador terrestre, pero algunos científicos creen que el dinosaurio puede haber sido capaz de nadar y preferir estar en el agua. No lo adivinarías por el tipo de cuerpo que tenía. Hablando de ese tipo de cuerpo, se cree que podría haber medido más de 18 metros de largo, mientras que también pesaba alrededor de 9 toneladas métricas. Irónicamente, basándose en su boca y dientes y cómo estaban compuestos, la mayoría de la gente piensa que solo comía peces, ya que sus dientes no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a cualquier tipo de presa. No es que no los hubiera matado de otras formas, ya sabes. Águila moteada india. El poderoso depredador del sur de Asia, el águila moteada india, es una gran ave rapaz nativa del sur de Asia. Esta impresionante rapaz es miembro de la familia Accipitridae, que incluye a todas las águilas comunes. En los últimos años, las águilas comunes se han vuelto menos distinguibles de los halcones Accipitrinae, más delgados, debido a sus características similares. El águila moteada india, que mide alrededor de 60 centímetros de largo, tiene una envergadura de 150 centímetros. Tiene el pico más grande de todas las águilas moteadas y una cabeza ancha, lo que le da una apariencia distintiva. Esta especie de águila tiene una coloración general más clara en comparación con sus parientes, con un iris más oscuro que hace que sus ojos parezcan más oscuros que su plumaje. Los adultos se pueden diferenciar de las águilas moteadas más grandes por su color más claro, ojos más oscuros y hábitats preferidos. Las águilas moteadas indias juveniles son de color marrón brillante durante los primeros 3 o 4 meses. Las plumas de la cabeza y el cuello terminan en un color cremoso, lo que les da un aspecto moteado. Mudan después de unos 18 meses, cambiando de color y reduciendo sus manchas. Algunos juveniles mayores tienen una mancha beige cremosa similar a la de las águilas moteadas menores jóvenes. A diferencia de las especies más pequeñas y más grandes, no tienen muchas manchas, lo que hace que el nombre popular sea un tanto engañoso. Pelagornis. Esta enorme ave tenía una envergadura de alas realmente enorme, de hasta 7 metros o la altura de un edificio de 2 pisos. Solo para comparar, eso es casi el doble del tamaño del ave actual, con la mayor envergadura.
el albatros errante. Entonces era un pájaro grande y floreciente. El Pelagornis sandersi surcaba los cielos hace unos 25 millones de años. Los fósiles del megapájaro se descubrieron por primera vez en Charleston, Carolina del Sur, allá por 1983. Y los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh han estado husmeando para ver si podían armar el rompecabezas de esta enorme y muy extinta ave. Lo que han podido establecer es que estas criaturas merodeaban a lo largo de los frentes marinos de la costa norteamericana. Y francamente, eran una amenaza. No del modo en que las gaviotas mal educadas podrían robar el helado de un niño pequeño. Oh, no. Estos pájaros tenían dientes. Oh, y de hecho los usaron para empalar a sus presas. Realmente aterrador. Y francamente, deberías alegrarte de que estos monstruos ya no existan. Hatzegoteryx. ¿Hatzegoteryx? Sí, es una palabra real, aunque suene como si alguien hubiera tropezado sobre un teclado. Este nombre peculiar pertenece a uno de los dinosaurios más extraños y fascinantes que han existido. Basándonos en todo lo que hemos discutido hasta ahora, podríamos decir que el Hatzegoteryx es como el campeón de lo inusual en el mundo de los dinosaurios. Para profundizar un poco más, este dinosaurio de nombre impronunciable era una bestia voladora colosal que dominó los cielos prehistóricos hace millones de años. No era simplemente otro dinosaurio volador. Era el titán de los pterosaurios, una criatura que desafía nuestra imaginación moderna. Imagina esto. Su cuello, un pilar de músculo y hueso, se extendía por más de 1,5 metros. Este no era un cuello delgado y frágil, sino una estructura robusta y poderosa, diseñada para soportar una cabeza igualmente impresionante. Y hablando de impresionante, su envergadura era algo digno de las leyendas. Se estima que sus alas se extendían entre 10 y 12 metros de punta a punta, convirtiendo al Hatzegoteryx en una verdadera sombra aterradora en el cielo prehistórico. Cuando observas las representaciones artísticas de esta criatura, no puedes evitar sentir un escalofrío. Sus proporciones eran tan extremas que parecen desafiar las leyes de la física. La cabeza del Hatzegoteryx era particularmente notable, enorme, robusta y equipada con un pico formidable. Esta combinación de tamaño y fuerza le permitía no solo capturar presas, sino también manejar una amplia variedad de alimentos, desde criaturas más pequeñas hasta, posiblemente, dinosaurios jóvenes. Así que la próxima vez que te encuentres frustrado por una paloma que casi golpea tu parabrisas, tómate un momento para agradecer que no estás lidiando con un Hatzegoteryx. Imagina por un segundo cómo sería ver una de estas criaturas prehistóricas descender del cielo hacia tu vehículo. No solo destruiría tu auto, probablemente se lo llevaría consigo al despegar. Es un recordatorio fascinante de cómo la naturaleza, a lo largo de millones de años, ha producido criaturas que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan lo pequeños que somos en la gran escala del tiempo geológico. Águila culebrera crestada. El cazador de serpientes, el águila culebrera crestada, recibe su nombre de su dieta, que incluye pájaros pequeños, roedores, criaturas rastreras y reptiles, particularmente serpientes. El término serpiente proviene del latín y se refiere a serpientes y otras criaturas rastreras. Conocida localmente como lancuic, esta rapaz puede crecer hasta 74 cm de longitud. Cazar serpientes es peligroso, pero esta rapaz, con su cara amarilla, está bien equipada para la tarea. Tiene escamas como armaduras en sus patas para protegerse contra las mordeduras de serpientes. Esta ave generalmente caza en bosques abiertos, pastizales húmedos y claros, a menudo posándose en lo alto para avistar presas. Al mediodía, se la puede ver volando y planeando sobre los bosques, aprovechando las corrientes térmicas. Su fuerte silbido, parecido a una bomba de bicicleta, es un sonido común. Cuando se la molesta, el águila culebrera hace mucho ruido y levanta su cresta, una clara señal de que debe retroceder antes de defender su territorio agresivamente. Kelenken. Kelenken es otro pájaro de gran culo al que a menudo también se hace referencia como pájaro del terror. Y todo esto es bastante poco original, pero aparentemente había un montón de este tipo de criaturas aviares y eran aterradoras. Este en particular existió durante la época del Mioceno tardío,
hace aproximadamente 15 a 10 millones de años, en lo que ahora se conoce como América del Sur. Estos eran uno de los miembros más grandes conocidos de la familia de las aves del terror, con una impresionante altura de 30 metros. Y su característica más llamativa sería su enorme cráneo, que medía 28 pulgadas de largo y lo convertía en uno de los cráneos de ave más grandes jamás descubiertos. Es algo emocionante para alguien. Estoy seguro de que este pájaro era un depredador de aspecto bastante malo que era capaz de asestar golpes devastadores con su fuerte pico. Y su dieta probablemente consistiría en mamíferos de tamaño pequeño a mediano y posiblemente otras aves. Como muchas otras aves terroríficas, esta se extinguió a finales del Mioceno, hace unos 10 millones de años. Los primeros restos del ave fueron descubiertos en Argentina a finales de los años 1990. Desde entonces, se han descubierto más cosas que nos han ayudado a comprender cómo encajan estas grandes aves en la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Scudosaurus. Finalmente, vuelvo a los dinosaurios con nombres más fáciles de pronunciar, donde esta vez estoy hablando sobre el Scudosaurus, y basta con echar un vistazo a ese dinosaurio para ver cómo realmente se destaca del resto. Se trataba de lagartos únicos que se sabía que tenían armadura por todo el cuerpo, y si crees que es extraño que sus patas estuvieran posicionadas de esa manera, bueno, es intencional. El Scutosaurus era una criatura bastante pesada y necesitaba que sus patas estuvieran posicionadas de cierta manera para poder caminar con su carga literalmente pesada. Igual de importante es que la criatura era una de las más grandes de su familia. Por lo tanto, habría sido interesante verlo caminar por su hábitat y ver cómo interactuaban los demás con él. Pájaro carnicero, el alcaudón mortal. El alcaudón norteño, también conocido como pájaro carnicero, es una fascinante ave canora nativa de América del Norte y el desierto siberiano. Este pájaro, de tamaño considerable para su familia, ha sido objeto de debate taxonómico, siendo finalmente reconocido como una especie distinta en 2017, tras haber sido considerado durante mucho tiempo una subespecie del alcaudón real. La diversidad genética de esta especie se refleja en sus 6 subespecies reconocidas, cada una adaptada a diferentes hábitats dentro de su amplio rango de distribución. El apodo macabro de pájaro carnicero tiene su origen en el peculiar comportamiento alimenticio de esta ave. Los alcaudones norteños tienen la costumbre de empalar a sus presas en espinas o pinchos, creando lo que se podría describir como una despensa natural. Este hábito, compartido con su pariente cercano, el alcaudón real, no solo sirve para almacenar alimento, sino que también ayuda al ave a desgarrar presas más grandes que de otro modo serían difíciles de manejar con su pico. En cuanto a sus preferencias de hábitat, los alcaudones norteños muestran una marcada inclinación por posarse en lugares elevados como postes altos y árboles. Estas ubicaciones estratégicas les proporcionan una excelente visibilidad para detectar presas potenciales en el suelo o en vuelo. Su dieta es sorprendentemente variada, abarcando desde pequeños vertebrados hasta una amplia gama de artrópodos, incluyendo arañas, escarabajos, insectos y saltamontes. Esta versatilidad alimenticia les permite adaptarse a diferentes entornos y condiciones climáticas. Estudios en Idaho revelaron que los alcaudones del norte necesitan áreas de hibernación adecuadas, destacando la importancia de conservar hábitats diversos. Este hallazgo es crucial para los esfuerzos de conservación de la especie. Su comportamiento depredador y métodos de alimentación únicos los hacen fascinantes para ornitólogos y entusiastas. Aunque pequeños, demuestran astucia y eficiencia en la caza, manipulando presas más grandes que ellos. Su comportamiento, aparentemente cruel, es una adaptación evolutiva que les permite prosperar en diversos entornos. Águila Haast. Esta es una especie extinta de águila que alguna vez fue nativa de la isla sur de Nueva Zelanda. En la historia maorí, generalmente se cree que es un ave legendaria, y en estos mitos las aves mataban y comían a los humanos. Las águilas de Haast son la especie de águila más grande jamás conocida. Eran capaces de matar un moa de tamaño completo, que era un ave grande no voladora y también extinta, que podía pesar hasta 230 kilos. Estas águilas se extinguieron en algún momento después del 1350 después de Cristo. Aparecen en las primeras pinturas maoríes de los refugios rocosos de la región y en última instancia
se extinguieron debido a la caza excesiva y también como resultado de la caza simultánea de muchos de sus principales animales de presa hasta la extinción. Tal es la suerte de estas criaturas en esta lista. Estas enormes aves, si bien existieron, fueron las más grandes de las llamadas verdaderas aves rapaces. Se cree que pesaban entre 6 y 10 metros, y las hembras eran las más grandes de todas las aves. Se estima que sus envergaduras de alas rondaron 2 metros y 6 pulgadas, y algunos ejemplares llegaron a medir hasta 3 metros. Habrían usado su pico grande y puntiagudo para desgarrar a su presa, y luego simplemente dejarían que su víctima muriera desangrada. No había otros depredadores masivos en el área en ese momento, por lo que el águila realmente no necesitaba preocuparse por nada más que intentara tomar su cena, y podía disfrutar atiborrándose de los órganos internos del animal a su propio ritmo. Argentavis. Ahora hablaré de otra ave, en la que se dice que el Argentavis es el ave más pesada que jamás haya existido. No es el más grande que había antes, pero este es el más pesado. Lo que puede sorprenderte es que, si bien técnicamente existieron durante la era de los dinosaurios, también fueron criaturas que existieron hasta la era glacial más reciente, lo que significa que estuvieron presentes hasta hace unos 10.000 años. Estas bestias eran tan enormes que una de sus clasificaciones técnicas es la de un pájaro monstruo, algo de lo que no se oye hablar muy a menudo, de hecho, debido a su ubicación en América del Sur. Basándose en los hallazgos fósiles, muchos especulan que el Argentavis es el antepasado de algunas de las aves más grandes no extintas de la actualidad. Avestruces gigantes de la sabana. Los avestruces alguna vez vagaron por vastas regiones, incluidas Asia, África y la península arábiga, antes de que la actividad humana representara una amenaza significativa para su supervivencia. Hoy en día, se encuentran principalmente en las sabanas y los bosques abiertos del África subsahariana. Encontrarse con un avestruz puede resultar intimidante debido a su gran tamaño. Estas aves pueden pesar hasta 140 kilos y alcanzar alturas de 2,70 metros. Los avestruces, que superan con creces al segundo pájaro más alto, el emú, que mide 1,90 metros, también superan con creces al casuario, el segundo pájaro más pesado, en más de 90 kilos. Sorprendentemente, los avestruces tienen los ojos más grandes de cualquier ave y mamífero terrestre. Sus ojos son incluso más grandes que sus cerebros y tienen aproximadamente la mitad del tamaño de una bola de billar, lo que mejora su visión para detectar depredadores. A diferencia de la mayoría de las aves que tienen de 3 a 4 dedos, los avestruces solo tienen 2 en cada pata. Esta adaptación mejora su eficiencia al correr y reduce el peso en los extremos de sus patas, lo que les permite correr a velocidades de hasta 45 millas por hora. Este rasgo evolutivo es compartido con animales con pezuñas como caballos, antílopes y camellos, que también han perdido dedos adicionales para convertirse en algunos de los corredores más rápidos en la Tierra. El pájaro dodo. La criatura extinta más famosa de todas es probablemente el pájaro dodo. Este pájaro no volador y de cara divertida ha sido el blanco de muchas bromas a lo largo de los siglos desde que fue exterminado. No se ha visto desde finales del siglo XVII y se cree que probablemente fue destruido por especies invasoras que incluían perros domésticos, gatos y, por supuesto, seres humanos. Un siglo después de la colonización humana, el dodo se había extinguido y el último avistamiento confirmado fue a finales del siglo XVII. Pero siempre hay un grupo de científicos intrépidos que parecen estar dispuestos a aceptar un desafío, y esta vez parecen estar empeñados en resucitar al pobre y viejo pájaro dodo. Utilizando un poco de clonación y retoques en el ADN y una gran cantidad de conocimientos científicos, ahora hay algunos intentos genuinos de recuperar al ave. Por alguna razón, la idea ha sido que así sean desde hace mucho tiempo. Pero aparentemente, las aves son un poco más complicadas de editar el ADN que los mamíferos más simples. Sin embargo, creen que esto está bastante cerca de suceder, así que crucemos los dedos para que los dodos sean tan amigables como parecen. Stigmaloch. Ahora, este es el dinosaurio que es tan especial y extraño. Ha aparecido en videojuegos a lo largo de los años, lo que incluye el simulador de gestión de parques Jurassic Evolution. El Stigmaloch es uno de los muchos dinosaurios que son conocidos por sus cabezas abovedadas y acorazadas, y al igual que muchos dinosaurios del pasado, un mecanismo de defensa fácil
es simplemente endurecer parte de su cuerpo natural para poder atacar fácilmente a cualquier enemigo que quiera morderlo. En este caso, este dinosaurio tenía una cabeza redondeada, dura y en forma de cúpula que no temía usar si lo provocaban. Sin embargo, si vivieran hoy, serían criaturas bastante amistosas. Se decía que eran uno de los muchos tipos sociales de dinosaurios y bastante dóciles por naturaleza, al igual que cierta criatura de la que acabo de hablar. El Stigmaloch y otros de su familia y género son conocidos por sus poderosas patas, pero sus pequeños brazos. Y, créalo o no, uno de los mayores debates sobre la criatura es sobre si realmente usaba su cabeza para embestir. Algunos científicos creen que se sabía que la criatura era una especie de antepasado del carnero, ya que usaban sus patas para ganar velocidad y luego golpeaban a otras criaturas, incluidas las de su propia familia, con sus cabezas endurecidas. La razón por la que no estaban seguros de esto era que no había mucha evidencia concreta de que los cráneos hubieran sido dañados o agrietados de alguna manera, desde golpes conmocionantes hasta la cúpula. Ahora, efectivamente, encontraron esa evidencia eventualmente y condujo a más conocimientos sobre cómo interactuaron y actuaron los dinosaurios a lo largo de los años. Irónicamente, en el juego Jurassic World Evolution se advierte a los jugadores que no hagan enojar a los Stigmaloch porque podrían causar daños masivos a los recintos. El águila real. Llamada así por las llamativas plumas doradas de su nuca, emplea hasta 7 estrategias de caza distintas adaptadas al tamaño y la agilidad de su presa. Por ejemplo, el águila puede elevarse alto antes de lanzarse rápidamente para derribar del cielo a las aves que vuelan lentamente. Cuando caza animales más grandes, como ciervos, vuela cerca del suelo, esperando el momento perfecto para atacar con sus poderosas garras. A lo largo de la historia, el águila real se ha ganado el respeto y la reverencia. En la mitología griega, sirvió como aliada de Zeus, actuando como su mensajera o portadora de presagios. Durante la época medieval en Europa, se la conocía como águila real y la utilizaban exclusivamente la realeza y la cetrería. Sin embargo, su destreza como cazadora casi provocó su desaparición en la era moderna. Las águilas reales suelen cazar animales de tamaño pequeño a mediano, como gansos, conejos y reptiles. Ocasionalmente atacan animales más grandes, como corderos, ciervos e incluso osos pardos jóvenes, lo que llevó a los ganaderos de los Estados Unidos a creer que sus rebaños estaban siendo amenazados. Entre 1941 y 1961, aproximadamente 20.000 águilas reales fueron abatidas desde aviones. Después de que investigaciones exhaustivas desmintieran las afirmaciones de que las águilas representaban una amenaza importante para el ganado, el gobierno declaró al águila real una especie protegida a nivel nacional en 1962. Dromornis. Dromornis es otro tipo de ave grande y no voladora que vivió en Australia desde finales del Mioceno hasta el Pleistoceno, hace aproximadamente entre 26 y 50.000 años. También se les conoce comúnmente como migrungs o thunderbirds. Estas se encuentran entre las aves más grandes que jamás hayan existido, y algunas especies alcanzan alturas de hasta 3 metros y pesan alrededor de 450 kilos, lo que las convierte en un ave realmente fornida. Tenían patas largas y poderosas que estaban bien adaptadas para correr, y estas aves tenían picos locos diseñados para aplastar y moler. A pesar de parecer aterradores, eso probablemente significa que probablemente eran herbívoros. Se alimentaban de vegetación como hojas, frutos y posiblemente incluso raíces. Y aunque eran aves enormes, probablemente ni siquiera estaban estrechamente relacionadas con las grandes aves modernas como el avestruz o el emú. En cambio, pertenecen a un grupo de aves no voladoras llamadas algo que no voy a intentar pronunciar, que eran endémicas de Australia y ahora están extintas. Sorpresa, sorpresa, que la extinción coincidiera con la llegada del hombre hace unos 50.000 años. La caza y la destrucción del hábitat que los humanos suelen disfrutar tiene un impacto bastante negativo en muchas otras especies, y estas grandes aves probablemente fueron víctimas de esta forma habitual de hacer las cosas. Nothranicus. No se puede negar que este dinosaurio tiene un aspecto extraño. Nothranichus se traduce como garra de perezoso,
y aunque puede que no se parezca a los perezosos que conocemos hoy, tampoco se parece mucho a nada de lo que conocemos hoy. A pesar de tener un aspecto tan extraño, también tenía un tamaño impresionante. Estoy hablando de 6 metros de largo y más de 3 metros de alto. Se pensaba que estos animales eran herbívoros u omnívoros, y basándome en las garras que tenían, no me sorprendería que fuera lo segundo. Sin embargo, hay quienes afirman que la única razón por la que tenían estas garras grandes, largas y afiladas era para agarrar ramas y hacerlas caer para poder acceder más fácilmente a cosas como la fruta, lo que sería bueno tener. Lo que puede resultarte aún más impactante es que se cree que este dinosaurio es descendiente del Velociraptor o de algún otro tipo de dinosaurio raptor. Eso sería bastante interesante dado que nuevas pruebas apuntan a que esas criaturas no eran muy grandes. Y sin embargo, como he dicho, este dinosaurio era realmente enorme. ¿Se trataba entonces de una versión única del gigantismo? ¿O tal vez era algo un poco más básico? Puede que no lo sepamos hasta que tengamos más fósiles para examinar. Águila de cola de cuña. La majestuosa rapaz de Australia, el águila de cola de cuña, es la rapaz más grande y poderosa de Australia. Esta águila es fácilmente reconocible por su distintiva cola en forma de cuña, sus grandes alas anchas y sus patas completamente emplumadas. Las águilas de cola de cuña jóvenes tienen un color marrón rojizo más claro en la cabeza y las alas, mientras que sus cuerpos son de color marrón medio. A medida que envejecen, generalmente durante unos 10 años, su plumaje se oscurece a un marrón negruzco intenso. Las hembras adultas suelen tener un plumaje más claro que los machos adultos. Las águilas de cola de cuña se encuentran en toda Australia, incluidas Tasmania y partes de Papúa Nueva Guinea e Indonesia. Sus hábitats son diversos y van desde bosques abiertos, sabanas y brezales, hasta pastizales, semidesiertos, bordes de desiertos, bosques subalpinos, pastizales montañosos y picos de montañas. También habitan en selvas tropicales dispersas, bosques monzónicos y bosques de coníferas enanas. Estas águilas se pueden encontrar ocasionalmente en humedales y áreas costeras, aunque por lo general prefieren llanuras que estén algo tierra adentro. Las águilas de cola de cuña también se ven en pastizales, claros de bosques, áreas agrícolas e incluso pueblos y aldeas suburbanas. Estas magníficas aves rapaces a menudo abandonan sus perchas para planear lentamente sobre sus áreas de distribución. Son conocidas por su capacidad de planear sin esfuerzo durante horas sin batir las alas, alcanzando a menudo altitudes de hasta 1800 metros. Su increíble capacidad de planeo les permite cubrir grandes distancias mientras cazan presas, lo que demuestra su fuerza y adaptabilidad. Pájaros elefante. A continuación, tenemos pájaros elefante. Se trataba de un grupo de aves no voladoras de la isla de Madagascar y eran las aves más grandes que jamás hayan existido, con algunas especies que alcanzaban alturas de más de 3 metros y pesos estimados en 725 kilos. Ya sabes, algo así como un elefante. Las aves elefante vivieron a finales del Pleistoceno y se extinguieron hace unos 1000 años. Tenían cuerpos grandes y pesados con piernas largas y cabezas pequeñas. En relación con su tamaño y su capacidad de volar, sus alas eran relativamente grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Las aves elefante habitaban varios tipos de hábitats en todo Madagascar, como bosques, praderas y marismas. Probablemente desempeñaron importantes funciones ecológicas como dispersores de semillas y potencialmente como depredadores o carroñeros dentro de su propio ecosistema. La extinción del pájaro elefante se produjo hace relativamente poco tiempo tras la llegada del hombre a Madagascar. Se cree que la actividad humana, incluida la destrucción del hábitat, la caza y la recolección de huevos, contribuyó significativamente a su desaparición. ¡Qué gran sorpresa! La introducción de especies invasoras como las ratas también puede haber influido en su extinción. El Quetzalcoatlus. Pasando a los dinosaurios con nombres que probablemente pronuncie mal y que podría pronunciar con más facilidad con la boca llena de canicas, tenemos al Quetzalcoatlus. Pero no se equivoquen, incluso con un nombre extraño e impronunciable, la criatura es extraña en sí misma. Basta con mirar la interpretación que los artistas hicieron de él, el cuello y la cabeza, la distancia desde el cuerpo. Todo eso simplemente grita que está mal. Y sin embargo,
Así es como la mayoría de los científicos creen que se veía a este pterosaurio. Esta es la criatura voladora más grande conocida en la historia, y sin embargo, es un milagro que haya podido despegar, dadas las extrañas proporciones de su cuerpo. Ah, y no se equivoquen, las alas de la criatura eran 2 o 3 veces más grandes que su cuerpo, y debe haberlo convertido en un terror en los cielos. Búho cornudo, el tigre de la noche. El búho cornudo, también conocido como el tigre de la noche, es uno de los depredadores nocturnos más agresivos. Se sabe que este formidable búho se alimenta de otros búhos y de una variedad de presas. Su nota única y sus gritos repetidos son distintivos y a menudo se escuchan a fines del invierno, que es cuando estos valientes búhos suelen dar a luz a sus crías. El búho cornudo es una figura destacada en la literatura infantil debido a sus largos mechones en forma de orejas, sus amenazantes ojos amarillos y su potente ululación. Este depredador puede derribar pájaros y animales más grandes que él, pero también caza criaturas más pequeñas como escorpiones, ratones y ranas. El búho cornudo es uno de los búhos más extendidos en América del Norte y puede vivir en casi cualquier entorno semiabierto, desde el Ártico hasta los trópicos. Estos hábitats incluyen patios traseros, ciudades, pantanos, bosques, pastizales y desiertos. Se sabe que caza águilas pescadoras, halcones peregrinos, halcones de pradera, otros búhos e incluso búhos cornudos. Las poderosas garras de un búho cornudo ejercen 28 libras de fuerza para abrirse, lo que les permite destrozar la columna vertebral de presas grandes con su agarre letal. A pesar de que la hembra es más grande, el búho cornudo macho tiene una voz más profunda y más fuerte. Las parejas de búhos cornudos a menudo se llaman juntas, lo que crea diferencias audibles en el tono que se pueden escuchar claramente. Thunderbird. El término Thunderbird se usa a menudo en el folclore nativo americano para describir aves mitológicas asociadas con tormentas eléctricas y poderes sobrenaturales. Sin embargo, en el contexto de los animales prehistóricos, el Thunderbird parece estar presente en todo el espectáculo, básicamente todo tipo de aves grandes, extintas y depredadoras. Los teratoranos, a menudo también llamados de forma algo poco original pájaros del terror, eran en su mayoría depredadores aterradores con envergaduras de alas tan grandes como las de los aviones pequeños. Y aunque en realidad no son lo mismo que un pájaro trueno moderno del folclore, estos gigantes aviares prehistóricos pueden haber inspirado algunas de las leyendas, junto con los mitos que rodean a los pájaros gigantes en varias culturas. Los saurópodos Amargosaurus son uno de los tipos de dinosaurios más comunes de los que oirás hablar porque son algunos de los más grandes que existen. Son conocidos por sus cuellos largos y por ser capaces de alcanzar los árboles más altos de sus regiones. Sin embargo, casi todos ellos tenían una forma de hacerse más grandes o más pequeños dentro de sus cuellos, y eso incluía al Amargosaurus, que se ve mucho más diferente que cualquier otro saurópodo en múltiples formas. Por ejemplo, a pesar de ser una criatura que podía alcanzar los 13 metros de longitud, era bastante pequeño en el lado de los saurópodos. Igualmente importante, su cuello era mucho más pequeño que el de otros de su familia y no compensaba gran parte de la longitud de la criatura. No es el cuello más corto de la familia, pero se destaca. Otra cosa que se destaca son las espinas que recorren su cuello. Los científicos no están completamente seguros de para qué se utilizan, incluidos algunos que dicen que se hicieron para ayudar a sostener el cuello, mientras que otros sintieron que era más un arma de combate o incluso defensiva. Nadie sabe realmente por qué evolucionaron para tener el aspecto que tenían, pero claramente se las arreglaron para hacerlo porque vivieron en Argentina durante millones de años. Águila marina de vientre blanco, la majestuosa cazadora. El águila marina de vientre blanco es una de las aves rapaces más llamativas de Australia. De forma similar a la conocida águila de cola en cuña, el águila marina de vientre blanco es casi tan grande, pero se puede distinguir fácilmente por su hermoso contraste de plumaje blanco nítido y gris ceniza. A pesar de su nombre, el águila marina de vientre blanco no se limita a las zonas costeras. Se la encuentra con frecuencia en humedales terrestres lejos del océano. Esta águila tiene la cabeza, la rabadilla y las partes inferiores blancas, mientras que su espalda y alas son de color gris oscuro en vuelo.
Las plumas de vuelo negras de sus alas son fácilmente visibles desde abajo. El ave tiene ojos de color marrón oscuro y un pico largo y ganchudo que es gris con una punta más oscura. Las patas y los pies son de color crema con garras negras largas. Ambos sexos se ven similares, aunque los machos son generalmente más pequeños que las hembras, un rasgo común entre las aves rapaces. La envergadura de las alas del águila marina de vientre blanco varía de 1,8 a 2 metros. Las águilas marinas jóvenes son marrones y adquieren gradualmente su plumaje adulto en el transcurso de 4 años. Argentinos. Descubierta en las regiones ricas en fósiles de América del Sur, esta enorme ave parece haber pesado entre 150 y 180 kilos. Tenía una envergadura de alas que alcanzaba los 707 metros y se encuentra entre las aves voladoras más grandes que jamás se haya conocido. Los restos fósiles que han sido extraídos de la tierra de depósitos del Mioceno tardío han revelado una criatura de proporciones notables, mostrando a todos cuán enormes y verdaderamente aterradoras eran realmente las aves prehistóricas. Esta ave pertenecía a un grupo llamado Teratorns. Eran depredadores masivos, pero a diferencia de las aves rapaces modernas, se cree que se alimentaban principalmente de carroña y utilizaban su sentido de la vista para detectar posibles fuentes de alimento desde una gran distancia. Los investigadores creen que se habrían adaptado bien a volar y deslizarse por el aire, y habrían utilizado las corrientes de aire para cubrir una gran distancia con un mínimo esfuerzo. Su gran tamaño puede haber dificultado bastante el vuelo motorizado, por lo que parece más probable que dependiera de técnicas de planeo para navegar hasta su entorno, con su cuerpo corpulento y viejo. El megaterio. Y si pensabas que conocías a alguien que era un perezoso gigante, permíteme presentarte al verdadero coloso de la pereza que habitó en tiempos prehistóricos. El megaterio. Este imponente mamífero, cuyo nombre científico es Megatherium, era una criatura asombrosa que desafía nuestra percepción moderna de los perezosos. Originario de América del Sur, el megaterio inicialmente estaba confinado a este continente debido a la falta de conexión terrestre con otras masas de tierra. Sin embargo, cuando surgió el Istmo de Panamá, conectando América del Sur con América del Norte, estos gigantes no solo migraron hacia el norte, sino que también contribuyeron a la evolución de otras especies colosales que podrían ser los antepasados de algunas criaturas que conocemos hoy en día. Para darte una idea de su tamaño, imagina un animal tan grande como un elefante africano moderno. Los megaterios adultos podían alcanzar alturas de hasta 6 metros cuando se paraban sobre sus patas traseras y pesaban entre 4 y 5 toneladas. Esta comparación con los elefantes no es casual, ya que estos perezosos gigantes rivalizaban en tamaño con los paquidermos más grandes de la actualidad, pero el megaterio no era solo impresionante por su tamaño. Una de sus características más notables eran sus garras, herramientas versátiles y poderosas. Estas garras, que podían medir hasta 50 centímetros de largo, no eran simples apéndices decorativos. El megaterio las utilizaba para una variedad de propósitos, desde desenterrar raíces y tubérculos hasta defenderse de depredadores o incluso para ayudarse a alcanzar las hojas más altas de los árboles. Aunque algunos paleontólogos y biólogos evolucionistas pueden sentir alivio de que estas criaturas colosales ya no caminen entre nosotros. Imagina el impacto que tendrían en los ecosistemas modernos. Su existencia nos brinda una perspectiva fascinante sobre la evolución. Los perezosos actuales, que nos parecen criaturas lentas y relativamente pequeñas, son en realidad los descendientes diminutos de estos gigantes prehistóricos. El megaterio nos recuerda que la naturaleza es capaz de producir formas de vida sorprendentes y que la evolución puede tomar caminos inesperados. Lo que hoy vemos como una criatura aparentemente inofensiva y lenta, en el pasado fue un coloso que dominaba su entorno, demostrando una vez más que el mundo prehistórico estaba lleno de maravillas que desafían nuestra imaginación. Halcón de cola roja, el versátil depredador. El halcón de cola roja es un ave rapaz que se reproduce en gran parte de América del Norte, desde el interior de Alaska y el norte de Canadá hasta Panamá y las Indias Occidentales. Pertenece al grupo de halcones de alas anchas, el grupo de halcones más extendido en América del Norte
y posiblemente en todo el planeta. Conocido como una de las 3 especies a las que se hace referencia colectivamente como halcones polleros en los Estados Unidos, el halcón de cola roja rara vez caza pollos de tamaño estándar. Estos halcones pueden adaptarse a casi todos los biomas dentro de su área de distribución y a menudo se encuentran en entornos como bosques abiertos, bordes de bosques y terrenos abiertos. Incluso se los puede ver en las afueras de hábitats menos favorables, como bosques profundos y desiertos arenosos. Su área de distribución se extiende hasta el subártico, cerca de la línea de árboles. Aunque son menos comunes en el Alto Ártico, el halcón de cola roja está protegido legalmente por la Ley del Tratado de Aves Migratorias en Canadá, México y los Estados Unidos. Gastornis. Gastornis, o a veces diatirma, era un pájaro grande y viejo que no podía volar y vivió durante las épocas del Paleoceno y Eoceno, hace entre 56 y 40 millones de años. Estos eran unos pájaros aterradores y medían hasta 2 metros de altura y pesaban varios cientos de kilogramos. Tenía un cuerpo bastante fornido con patas largas y un pico grande y poderoso, pero a pesar de su apariencia intimidante, probablemente era más un monstruo vegetariano que un monstruo carnívoro feroz. Aunque en el pasado es una cuestión que ha desconcertado a muchos científicos, todavía existe cierto debate sobre si eran un depredador o un herbívoro, y ese es el complicado asunto de lidiar con cosas tan antiguas. Se han encontrado fósiles del ave en Europa, América del Norte y Asia, e incluyen restos de esqueletos, huellas y cáscaras de huevos. Las criaturas probablemente vivían en bosques y marismas donde buscaban comida en el suelo del bosque. Su gran tamaño y su poderoso pico sugerirían que era capaz de consumir vegetación resistente como hojas y semillas. Pero independientemente de lo que comieron, parece que estos grandes pájaros viejos no fueron hechos para durar. Se extinguieron hace unos 40 millones de años, a finales del Eoceno. Las razones exactas de la extinción son inciertas, pero factores como el cambio climático, la pérdida de hábitat y la competencia con otros herbívoros también pueden haber desempeñado un papel importante. Hadrosaurios. Siempre es fascinante observar a los dinosaurios del pasado e intentar determinar qué características o rasgos se han transmitido a través de los tiempos. En el caso de los hadrosaurios, sabemos exactamente qué se transmitió, y eso sería su pico de pato. Sí, los hadrosaurios eran conocidos como dinosaurios con pico de pato, y cuando miras el esqueleto completo de una de estas criaturas, puedes ver exactamente por qué es así y lo extraño que se ve como resultado. Lo que podría sorprenderte aún más acerca de estas criaturas es que no eran exactamente pequeñas. No, ni mucho menos. Podían medir unos 8 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes tamaños, eran estrictamente herbívoros. Eso suena extraño, pero hay muchos gigantes enormes en tiempos prehistóricos que podían aplastar edificios con mucha facilidad, pero preferían comer una hoja. De hecho, sus cuerpos no estaban hechos a medida para comer follaje de todo tipo, sino para procesar su comida de una manera bastante avanzada, y la rareza solo aumenta a partir de ahí. Estas gentiles criaturas vagan por los bosques y llanuras de América del Norte, Europa y Asia, algunas en manadas de cientos o miles de individuos, y algunas se envían señales entre sí desde lejos, canalizando ráfagas de aire a través de las grandes crestas ornamentadas en sus cabezas. Así que trate de imaginar estar allí durante ese periodo de tiempo y ver estas enormes manadas atravesar la Tierra. Yo diría que sería una vista bastante majestuosa debido a su forma de vida. Los hadrosaurios se comparan mucho con las vacas y los caballos en la actualidad, incluido el hecho de que a menudo pastan para obtener la comida que necesitan. Y, al igual que otras criaturas de la época moderna, las crestas en su cabeza se usaban para intentar influir en las hembras durante la temporada de apareamiento para que acudieran a ellos en lugar de a otros. Águila arpía, el gigante neotropical. El águila arpía, una de las especies de águila más imponentes y formidables originarias del neotrópico, es un verdadero gigante alado que domina los cielos de las selvas tropicales, conocida también como águila arpía americana para diferenciarla de su pariente de Nueva Guinea. Esta majestuosa ave rapaz se destaca por su extraordinario tamaño y su fuerza descomunal. Su hábitat principal se encuentra en las alturas del dosel de las exuberantes selvas tropicales de tierras bajas, donde reina como un depredador apex indiscutible.
Lamentablemente, la pérdida acelerada de su hábitat natural ha llevado a la extinción del águila arpía en numerosas regiones que antes formaban parte de su vasto territorio. En América Central, la situación es particularmente alarmante, ya que la especie se encuentra al borde de la extinción. Este declive dramático ha generado un intenso debate entre los expertos sobre si el águila arpía puede considerarse el águila más grande del mundo, compitiendo en este título con la igualmente impresionante águila filipina. A pesar de su rareza en gran parte de su distribución actual, el águila arpía aún se puede encontrar en diversas regiones, desde México hasta Argentina, atravesando América Central y gran parte de América del Sur. Brasil se destaca como un bastión importante para la especie, albergando las poblaciones más numerosas. En Panamá, el águila arpía ocupa un lugar de honor como ave nacional, simbolizando la fuerza y la majestuosidad del país al aparecer en su escudo de armas. Un hito significativo en la conservación de esta especie emblemática ocurrió en 2009, cuando Hope, la 15ª águila arpía liberada en Belice como parte de un programa de reintroducción, fue designada como embajadora para el cambio climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este nombramiento no solo destacó la importancia de la especie en los ecosistemas tropicales, sino que también subrayó la conexión intrínseca entre la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático global. Andalgalornis. Esta es otra ave no voladora masiva y extinta de tiempos prehistóricos. Vivieron en América del Sur durante el Mioceno tardío, hace aproximadamente entre 6 y 5 millones de años. Formaban parte de una familia que se conocía comúnmente como pájaros del terror, que eran aves grandes y depredadoras. ¡Qué divertido! Medían alrededor de 1 metro de altura, tenían una cabeza enorme y sólida y un pico de aspecto aterrador. Y esto era realmente enganchado y muy agudo. Y nos da una pista de los finales violentos que habrían tenido muchas de las desafortunadas presas de estos grandes pájaros malos. Los pájaros no podían volar, pero parece que las criaturas todavía eran rápidas y peligrosas en sus terrenos de caza, donde probablemente se entregaban a una dieta de reptiles, aves y mamíferos más pequeños. Los tipos de adaptaciones que parecían tener probablemente significaban que estas aves se habrían especializado en ciertos tipos de presas. Estas aves terroríficas en particular se extinguieron hace unos 5 millones de años. Triceratops. Personalmente me opongo a que se diga que el Triceratops es de tamaño extraño, especialmente cuando es uno de los dinosaurios más emblemáticos de la historia y posiblemente uno de los mejores que existen. Hay una razón por la que aparecen en prácticamente todas las cosas que tienen dinosaurios. Y mencioné que es el fósil más encontrado relacionado con el Tyrannosaurus Rex, y eso demuestra lo genial que es. Sin embargo, objetivamente, también puedo entender por qué algunas personas pueden considerar que este dinosaurio es un poco extraño. Después de todo, tiene un cráneo enorme con 3 cuernos, y se han encontrado cráneos de casi 3 metros de largo. La verdadera pregunta para algunos es por qué tenían un cráneo y cuernos tan largos. La respuesta obvia puede ser, como se muestra en numerosas películas y documentales sobre dinosaurios, que los usaban para protegerse de sus enemigos y depredadores, entre los que se encontraba el Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, algunos creen que es posible que hayan dejado crecer sus cuernos tanto para impresionar a sus parejas. Con ese fin, tanto los machos como las hembras tenían cráneos con cuernos. Por lo tanto, no se trataba solo de un lado de la ecuación que intentaba impresionar al otro. Es importante recordar que, si bien el Triceratops era grande, pesado y poderoso, en realidad era herbívoro y probablemente se habría llevado bien con las personas de hoy. Gaviota argentea. Las descaradas y oportunistas gaviotas argénteas se encuentran entre las aves más peligrosas de América del Norte debido a su comportamiento audaz y sus picos afilados. Estas gaviotas se alimentan principalmente de peces y crustáceos, pero son famosas por robar comida a los humanos. A medida que más personas frecuentan playas y costas, las gaviotas argénteas se han vuelto cada vez más agresivas a la hora de robar comida. Sus picos afilados pueden causar heridas a cualquiera que intente recuperar su comida de las manos del ave. Las gaviotas argénteas también son conocidas por robar comida a otras aves. Si bien una sola gaviota puede no representar una amenaza significativa, a menudo se reúnen en grandes bandadas.
lo que amplifica el riesgo. Es aconsejable evitar alimentar a estas aves y tener cuidado al comer cerca de ellas en invierno. Las gaviotas argénteas se pueden encontrar alrededor de grandes embalses, lagos y ríos importantes, así como en áreas abiertas cerca de fuentes de alimento como marismas, campos arados y vertederos de basura. Durante el verano se las ve más comúnmente a lo largo de la costa atlántica, los grandes lagos y la costa de Alaska, y se reproducen en el extremo norte boreal. Archaeopteryx. Archaeopteryx, que probablemente haya pronunciado mal, es un dinosaurio madrugador del período Jurásico tardío, que fue hace aproximadamente 150 millones de años. Tenía características tanto de ave como de reptil, como plumas y una cola ósea. Y eso hace que los científicos crean que es una especie de etapa intermedia entre los dinosaurios y las aves modernas. Es un fósil de transición súper importante y clave en la evolución aviar. Pero el descubrimiento de estos fósiles no ha estado exento de controversia. Cuando se descubrió el fósil de Maxburg, era solo el tercero que había sido extraído de la Tierra, y el importante y bien conservado espécimen fue elogiado como un hallazgo tan importante, ya que parecía contener muchas de las respuestas sobre cómo las aves pudieron haberse desarrollado a partir de los dinosaurios. Sin embargo, como esta es la historia de cómo se perdió, aquí hay otro misterio. Al parecer, el fósil fue descubierto en una cantera de piedra caliza en Alemania allá por 1956. Luego fue examinado, pinchado y pinchado por todo tipo de paleontólogos de todo el mundo. Y después de ser devuelto a su ubicación original, las cosas mejoraron un poco. El viejo y gruñón administrador de la cantera parece haberse encargado de ser el guardián del fósil y decidió que nadie más iba a meterse con él, al menos no mientras él estuviera a cargo. Ahora, ese viejo cascarrabias de fulano de tal se había aferrado al fósil para sufrir una muerte sombría, atesorándolo hasta que finalmente murió en 1991. Entonces, cuando los científicos fueron a recuperarlo para examinarlo más a fondo y tener la oportunidad de utilizar nueva tecnología para analizarlo, quedaron absolutamente desconcertados al descubrir que no se encontraba por ningún lado. El fósil había desaparecido por completo. Hay muchas teorías sobre el destino del fósil. Su viejo y gruñón dueño simplemente lo perdió, o quizás lo vendió, o tal vez incluso fue robado. Oh, y este es mi favorito. ¿Ese viejo avaro tenía la cosa enterrada con él cuando salió de esta espiral mortal? Tyrannosaurus Rex. En el número 10, el rey finalmente está aquí. Pero si es el rey de los dinosaurios, ¿por qué está en una lista de raros? Bueno, ¿has visto esos pequeños brazos que tiene? Bromas aparte, el Tyrannosaurus Rex es lo que la mayoría de la gente considera el pináculo de los dinosaurios. Pero como ya he insinuado a lo largo de esta lista, la gente puede estar malinterpretando el aspecto del Tyrannosaurus en muchos aspectos clave. Aunque se acepta ampliamente que la longitud del dinosaurio supera los 12 metros, gracias a los registros fósiles, la mayoría debatiría si la criatura tenía más plumas de las que se le atribuyen. Eso no quiere decir que no fuera intimidante con plumas, ya que todavía estaba en modo de superdepredador de esa época, podía matar casi todo lo que quisiera, todo gracias a su cabeza dura y dientes increíblemente afilados. Pero sí, técnicamente es un dinosaurio extraño. El águila pescadora africana, el espíritu de África. El águila pescadora africana es una ave rapaz prominente que se encuentra en toda el África subsahariana. Estas águilas prosperan cerca de grandes masas de agua abiertas que proporcionan abundante alimento. Los adultos se caracterizan por sus impresionantes alas negras y su plumaje mayoritariamente marrón, en contraste con una cabeza, pecho y cola blancos como la nieve. Sus caras, desprovistas de plumas, son de un amarillo llamativo. El pico, amarillo con una punta negra, está perfectamente adaptado a una dieta carnívora. Las águilas pescadoras africanas jóvenes tienen ojos más claros y plumaje marrón, que cambia gradualmente a medida que maduran. Las patas del águila tienen garras poderosas con partes inferiores ásperas, lo que les permite agarrar peces resbaladizos con eficacia. Conocida por su llamado distintivo, muchas personas asocian el sonido con la esencia misma de África. Esta águila tiene el estatus de ave nacional en Zambia y Namibia, lo que resalta su importancia cultural.
El águila pescadora africana forma parte del género Haliaetus de águilas marinas, que también incluye al águila calva americana y al águila de cola blanca euroasiática, lo que la sitúa entre algunos de los géneros de aves más antiguos que aún existen. El canto de esta ave, que a menudo se oye a primera hora de la mañana, es un sonido familiar y apreciado en toda la región subsahariana. Yejolornis. Es en realidad un dinosaurio bastante pequeño, parecido a un pájaro que vivió durante el período Cretácico temprano, hace unos 120 millones de años, en lo que ahora se conoce como el noreste de China. Estas cosas eran una especie de dinosaurios pequeños. Mide solo 20 pulgadas de largo. Tenía un cuerpo delgado, una cola larga y un pico dentado espeluznante. Sus alas y cola emplumadas sugerirían que era capaz de volar, aunque puede que no fuera tan bueno volando como las aves modernas. Los fósiles de estas aves incluyen especímenes con plumas bien conservados, lo cual es genial porque ayudó a que algunas de las preguntas vinculantes en la evolución de los dinosaurios y las aves se unieran, tanto las características de los dinosaurios como los fragmentos de las aves. Las piezas M han brindado a los científicos una gran cantidad de información nueva sobre cómo estas criaturas están conectadas en la línea de tiempo evolutiva. Ankylosaurus. El Ankylosaurus es un dinosaurio que despierta asombro y fascinación debido a su extraordinaria apariencia y sus formidables mecanismos de defensa. Este herbívoro del Cretácico tardío poseía una armadura ósea tan impresionante que bien podría considerarse el tanque del mundo prehistórico. Su cuerpo estaba cubierto por placas óseas fusionadas, conocidas como osteodermos, que formaban una coraza prácticamente impenetrable. A pesar de su aspecto intimidante, el Ankylosaurus era un animal pacífico que se alimentaba de vegetación baja. Sin embargo, cuando se enfrentaba a depredadores como el Tyrannosaurus Rex, su arsenal defensivo entraba en acción. Además de su armadura, contaba con una cola robusta que terminaba en un mazo óseo, un arma contundente capaz de infligir daños devastadores a cualquier agresor. Las dimensiones de este dinosaurio acorazado eran igualmente impresionantes. Con una longitud que superaba los 8 metros y un peso estimado de 4 a 8 toneladas, el Ankylosaurus era una presencia imponente en su ecosistema. Su tamaño, combinado con su armadura y su cola mazo, lo convertían en un adversario formidable incluso para los depredadores más feroces de su época. El Ankylosaurus ejemplifica perfectamente el adagio de que la mejor ofensa es una buena defensa. Su evolución demuestra cómo la naturaleza puede crear soluciones asombrosas para la supervivencia. Es fascinante notar cómo este dinosaurio ha inspirado la cultura popular. Los aficionados a Digimon reconocerán su influencia en el diseño de Ankylomon, un tributo moderno a esta maravilla prehistórica. El águila barros. El águila barrosa, una gran rapaz que habita principalmente en África, es un depredador especializado que a veces se denomina águila negra, especialmente en el sur de África. Esta majestuosa ave puede confundirse con el águila negra india, que reside en Asia. El área de distribución del águila barrosa se extiende por el sur de África Oriental y Occidental, la península arábiga y el sur de Oriente Medio. Su ciclo de vida y hábitat están estrechamente vinculados a su presa preferida, el daman de roca, lo que la convierte en una de las especies más especializadas dentro de la familia de los accipítridos. A pesar de esta especialización, el águila barrosa ha tenido un buen desempeño en términos de conservación. Desde finales de la década de 1950, una población en las colinas de Motobo de Zimbabue ha estado bajo estudio continuo, lo que la convierte en una de las poblaciones de águilas mejor estudiadas del mundo. Esta águila pertenece a la familia de los accipítridos y al orden biológico Accipitriformes, comúnmente conocidos como rapaces. La esperanza de vida promedio de un águila barrosa es de unos 16 años. Se estima que la población mundial es de decenas de miles. En el noreste de África meridional, se cree que la población reproductora local incluye alrededor de 240 parejas, mientras que la región del Cabo Occidental puede albergar más de 2000 parejas. A diferencia de hábitats como las sabanas o los bosques, donde residen otras especies de águilas, como el águila mariscal y el águila coronada, el águila barros prefiere entornos rocosos que se ven menos afectados por la deforestación humana. Phorus rassits. Ahora bien,
Nunca es una crítica entusiasta cuando se te conoce coloquialmente como un pájaro del terror. Entonces, ¿qué hicieron exactamente estas criaturas con nombres absurdos para obtener ese título? Bueno, para empezar, eran enormes, medían entre 10 y 30 metros de altura. Y a pesar de que los pájaros no podían volar, ciertamente no eran pingüinos. Estas colosales aves fueron aparentemente los mayores depredadores de toda América del Sur durante la era cenozoica, hace entre 62 y 8 millones de años. Pero, ¿qué tan sombrías son las grandes credenciales de estas aves? Bueno, ciertamente deberías alegrarte de que estas cosas se hayan extinguido porque eran matones. Matones masivos y enojados. A pesar de que no podían volar, los pájaros ciertamente podían correr y lo harían muy rápido. Una vez alcanzarían a su presa. Utilizaron una verdadera mezcla heterogénea de técnicas violentas para, en general, quitarle la vida a golpes a la pobre y desafortunada criatura que estaba a su alcance. Y tenían un pico muy grande y puntiagudo, pero no mordían con ellos, sino que golpeaban, usando los poderosos músculos del cuello para picotear. Y sus otros movimientos característicos incluían patear a sus presas con sus enormes pies mientras las cortaban con sus garras. Estos pájaros monstruosos eran realmente bastante despreciables. Uteranus. Con un nombre como Uteranus, puede hacerte sentir como si estuviera relacionado con el Tyrannosaurus Rex de alguna manera. El Uteranus era conocido como el tirano emplumado y en realidad era un predecesor del T-Rex. Pertenecen a la misma familia, pero el Uteranus tenía algunas características muy diferentes que no se pueden ignorar. Por ejemplo, una de las cosas que todos saben sobre el Tyrannosaurus Rex es que no tiene los brazos más grandes. Eso no era exactamente un problema, porque con sus monstruosas piernas, cabeza y mandíbulas poderosas, junto con su cola que se movía como un látigo, los brazos no eran realmente tan relevantes en su forma de vida. Sin embargo, con el uterano pudieron tener no solo brazos más largos, sino también más dedos. Además, incluso tenían un par de cuernos cortos en la cabeza, lo que demuestra lo intimidante que probablemente se veía. En cuanto a por qué se lo llamó el tirano emplumado, sería porque era una criatura que tenía plumas. El giro es que nadie sabe realmente cuántas. Hay muchos fósiles del uterano que indican que tenía plumas en ciertos lugares, pero nadie puede decir con certeza si se trataba de un dinosaurio completamente cubierto o de uno que solo tenía plumas en ciertas áreas. No ayuda el hecho de que haya muchos otros dinosaurios que han tenido plumas parciales o totales. Y muchos se preguntan si el hecho de que el Utyranus tuviera plumas significaba que el T-Rex también las tenía, ya que nuevamente es un antepasado del famoso carnívoro. Una cosa que se puede decir sobre el Tyrannosaurus Rex en comparación con el Utyranus es que era mucho más grande. Se dice que el Utyranus, según 3 esqueletos que se han descubierto, medía unos 7,5 metros de largo. En contraste, el T-Rex medía más de 12 metros en ocasiones. Entonces, por alguna razón, el Tyrannosaurus Rex evolucionó para crecer en tamaño corporal general, pero potencialmente perdió sus plumas y obtuvo brazos aún más cortos. El búho barrado, el vocalista nocturno. Los búhos barrados son grandes aves nocturnas conocidas por sus distintivos cantos que se pueden escuchar a 1 kilómetro de distancia. Estas aves tienen una coloración mayoritariamente marrón a gris, con un barrado oscuro apretado alrededor de la garganta y la nuca que contrasta con rayas oscuras en la parte inferior. Carecen de mechones en las orejas y tienen un cráneo grande y redondeado. Su pico es de un delicado amarillo pajizo y sus ojos son de color marrón oscuro y muy expresivos. Las hembras son generalmente más grandes que los machos, un rasgo común entre las aves rapaces. Los búhos barrados habitan la mayor parte del este de los Estados Unidos, partes del sur de Canadá y México. Prosperan en bosques antiguos mixtos y caducifolios, bosques de coníferas, grandes parques con árboles maduros, bosques húmedos profundos, regiones boscosas semiabiertas, sabanas de robles, hábitats de palmeras de repollo, áreas pantanosas, campos agrícolas y terrenos abiertos. Curiosamente, las plumas de su estómago se vuelven rosadas después de consumir cangrejos de río. Hesperornis. Se trataba de un ave acuática prehistórica que pertenecía a un grupo de aves que vivieron en los mares y sus alrededores hace entre 85 y 65 millones de años, durante una época en la que los dinosaurios todavía dominaban la Tierra. Sus restos fosilizados que han sido descubiertos en América del Norte y Europa
muestran una criatura que estaba bien adaptada a la vida en el agua. Con una longitud de entre 1 y 2 metros, tenía una especie de cuerpo aerodinámico que estaba equipado con extremidades en forma de aletas en lugar de alas, lo que demuestra su adaptación al ambiente acuático. Su largo pico, que contenía dientes, muestra que el ave probablemente tenía una dieta carnívora, probablemente compuesta de peces y otras presas marinas. A diferencia de las aves modernas, era incapaz de volar, confiando en cambio en sus poderosas habilidades de natación para navegar por los antiguos océanos. Sus huesos densos y alas reducidas muestran que probablemente existió de manera similar a la actual, pero siendo mucho menos lindo. El Orictodromius. Cuando piensas en dinosaurios, tiendes a pensar en 3: la tierra, el mar o el aire. Quiero decir, después de todo, no hay un punto intermedio excepto que, como ocurre con muchos animales de hoy en día, hay algunos que se cree que eran dinosaurios excavadores o excavadores. Y muchos expertos dicen que este dinosaurio en particular puede haber sido uno de ellos. Este era un dinosaurio corredor excavador, un pequeño herbívoro y uno de los primeros que conocemos de los que se ha demostrado a través de registros fósiles que era una criatura excavadora. Lo excavamos y resulta que, ¡oh diablos!, tenemos otra madriguera de Ericto, la primera de Idaho. Una de las razones por las que sabemos que estos eran excavadores en cierta capacidad es que encontramos su madriguera literal. Se encontraron especímenes dentro de uno de sus nidos, ya que aparentemente murieron en su hogar y luego se fosilizaron lentamente allí. Algunos científicos señalan que estas criaturas hicieron nidos de manera similar a una hiena o un frailecillo, lo que demuestra aún más cómo algunas cosas se trasladan a lo largo del tiempo. Incluso si no sabemos que es posible, no es realmente difícil imaginar por qué estas criaturas, que a veces solo medían unos 2 metros de largo, cavaban hogares bajo tierra. Después de todo, había criaturas mucho más grandes en este lugar que probablemente los perseguían. Entonces, ir bajo tierra era una de las únicas formas en que podían escapar. De hecho, se decía que sus cuerpos estaban diseñados para mover la tierra con mayor facilidad, lo que hacía que las casas se levantaran más rápido y llegaran más rápido a un lugar seguro. Harris Hawk, el cazador cooperativo. El halcón de Harris es un ave rapaz rápida y ágil, conocida por sus poderosas garras y su capacidad para cazar pájaros y animales pequeños. A pesar de ser más pequeños que muchos otros halcones, los halcones de Harris poseen comportamientos de caza social únicos. A diferencia de la mayoría de los halcones que cazan solos, los halcones de Harris cazan en manadas, con hasta 9 halcones trabajando juntos para atrapar presas. Esta estrategia cooperativa implica que algunos halcones hagan salir a la presa de su escondite, mientras que otros la conducen hacia los miembros restantes del grupo que la capturan. Al defender su territorio, los halcones de Harris se unirán para ahuyentar a los intrusos, lanzándose y golpeando a la amenaza hasta que se vaya o resulte herida. Aunque un solo halcón de Harris puede no parecer intimidante, un grupo de ellos puede ser bastante formidable. Su naturaleza sociable y su gran inteligencia los hacen populares en la cetrería. Los halcones de Harris entrenados incluso se han utilizado para controlar las poblaciones de palomas en lugares como las canchas de tenis de Wimbledon y la Plaza Trafalgar de Londres, lo que demuestra su adaptabilidad y utilidad en entornos urbanos. Teratornis. Este antiguo gigante aviar fue encontrado en los cielos de América del Norte durante la época del Pleistoceno, hace entre 2,5 millones y 11.000 años. Teratornus era un ave enorme con una envergadura de alas estimada en hasta 4 metros. Y no sé ustedes, pero estoy bastante aliviado de que ya no tengamos algo como esto en todo el programa. A diferencia de las aves rapaces modernas, llevaban un estilo de vida carroñero, consumían principalmente carroña y tenían una vista que les permitía buscar todas esas deliciosas cosas muertas del cielo. Aunque el pájaro era de hecho un gran monstruo, no era nada especialmente inusual en su época. Esta era una época en la que mamuts, perezosos terrestres gigantes y gatos con dientes de sable deambulaban por la tierra. Sin embargo, por supuesto, se extinguieron como todas esas otras criaturas grandes y aterradoras. Así que, gracias a Dios por eso. Los ostroraptores. Sean del tipo que sean, son uno de los tipos de dinosaurios más singulares de los que se puede hablar con los científicos,
porque son una de las criaturas de las que hemos tenido que limitar nuestras expectativas sobre su aspecto. Se dice que esta criatura vivió en Argentina hace millones de años, y si miras las interpretaciones de los artistas, verás todo tipo de cosas diferentes. Algunos de ellos parecen tener alas en los brazos, mientras que otros simplemente no tienen plumas y otros están cubiertos de plumas por todas partes. Es fácil pensar en Jurassic Park y World cuando se imagina a los raptores, pero hace tiempo que se demostró que no eran precisos. De hecho, se cree que la mayoría de los raptores, como este, eran más parecidos a los pájaros, tanto por cómo tenían plumas por todo el cuerpo como por cómo se sabía que ponían huevos. Sin embargo, a diferencia de los raptores de las películas, estos eran en realidad enormes y podían crecer hasta unos 6 pies de largo y unos 2 o 3 metros de alto. Y sí, eran carnívoros, lo que significa que todos deberían estar contentos de que ya no estén entre nosotros. Urraca australiana. El pájaro ferozmente protector. Las urracas australianas pueden parecer inofensivas, pero pueden ser bastante agresivas, especialmente durante la temporada de reproducción. No todas las urracas se lanzan en picado, pero las que lo hacen usan el lenguaje corporal para advertir a los demás que se mantengan alejados de sus huevos o polluelos recién emplumados. Sus comportamientos de advertencia incluyen aplausos con el pico, silbidos sobre la cabeza y chillidos fuertes. Las urracas suelen reproducirse de agosto a octubre. Las hembras suelen poner entre 3 y 5 huevos desde principios hasta mediados de agosto y se sientan sobre ellos durante 3 semanas hasta que eclosionan. Durante este periodo, algunas urracas macho protegen agresivamente sus nidos. Atacarán cualquier cosa que perciban como una amenaza, ya sea un gorrión, un perro o una persona. El comportamiento de lanzarse en picado generalmente dura unas 6 semanas o hasta que sus crías hayan crecido por completo o hayan abandonado el nido. Curiosamente, las urracas tienen un excelente reconocimiento facial y una memoria muy larga. Si te han atacado antes o te pareces a alguien que lo ha hecho, es probable que experimentes el mismo trato. Las urracas suelen volver al mismo lugar cada año, por lo que si te encontraste con una urraca que se lanzó en picado el año pasado, es posible que este año te enfrentes a la misma amenaza. Brontornis. ¿Adivinen qué? Sí, el brontornis era de hecho otro tipo de ave enorme no voladora de América del Sur. Estuvo presente durante el Mioceno tardío y el Plioceno temprano, hace entre 5 y 15 millones de años. Y parece que estas cosas medían unos 28 metros de altura y pesaban hasta 400 kilos. Hay muchos pájaros grandes que parecen estar compitiendo por ser los más grandes, los más pesados o incluso los más aterradores, pero este definitivamente está a la altura. Incluso si nunca estuvo en el cielo, puede que no parezca tan aterrador imaginar un pájaro que no puede volar, pero estas cosas eran absolutamente enormes y tenían picos grandes y puntiagudos y realmente les gustaba pisotear y matar cosas. Y ser muy peligroso en verdad. Así que no sé ustedes, pero no me imagino un pingüino lindo y esponjoso cuando imagino este tipo particular de aves no voladoras. Parecen más bien en la categoría de pesadillas de la imaginación de animales extraños que en los tipos lindos y amigables que caminan como patos. Los fósiles de esta gran ave antigua se han descubierto principalmente en Argentina y han permitido a los científicos reconstruir su anatomía, revelando conocimientos sobre las adaptaciones evolutivas de las grandes aves terrestres. Y sí, se extinguió, pero estoy un poco contento por eso, y tú también deberías estarlo. Pachycephalosaurus. Irónicamente, el Pachycephalosaurus es el mismo tipo de dinosaurio con el que comencé, ya que tienen las mismas cabezas duras en forma de cúpula que usaban para embestir a otros que sentían que se estaban acercando demasiado. Entonces, ¿qué más es extraño acerca de este dinosaurio? Bueno, tenían dientes únicos detrás de sus picos, por ejemplo. Aparentemente tenían dientes en sus propias mejillas que estaban diseñados para ayudar a triturar nueces y otros alimentos duros que podrían haber intentado comer. Entonces, sí, puede ser bastante extraño. Solo hablando sinceramente, me hubiera encantado ver a un par de estos dinosaurios enfrentándose, solo para ver cómo se embestían entre sí y quién salía vencedor. Si la gente hubiera podido ganar dinero con ese tipo de peleas en ese entonces, lo más probable es que lo hubieran hecho. Halcón peregrino, el demonio de la velocidad. Los halcones peregrinos son formidables depredadores, conocidos por su increíble velocidad y agilidad.
Estos halcones cazan desde arriba, lanzándose en picado y rápidamente al avistar presas, alcanzando velocidades de hasta 200 millas por hora. Los halcones peregrinos se encuentran en todos los continentes excepto la Antártida, lo que los convierte en una de las aves rapaces más extendidas a nivel mundial. Prosperan cerca de las costas con abundantes aves playeras, pero también se adaptan a varios entornos, desde tundras hasta desiertos e incluso áreas urbanas donde anidan en puentes y edificios. El nombre de halcón peregrino significa vagabundo, lo que refleja su naturaleza migratoria. Si bien algunos halcones permanecen en un lugar durante todo el año, muchos viajan mucho fuera de la temporada de reproducción. Los que se reproducen en la tundra ártica y pasan el invierno en América del Sur pueden cubrir hasta 15.500 kilómetros al año. Tienen un notable instinto de búsqueda de hogar y a menudo regresan a los mismos sitios de anidación año tras año, y algunos lugares han sido utilizados por generaciones sucesivas durante cientos de años. A mediados del siglo XX, la población de halcones peregrinos experimentó un marcado descenso y fue declarada en peligro de extinción en los Estados Unidos. La reducción del DDT y otros pesticidas nocivos, junto con los exitosos programas de cría en cautiverio, ha llevado a un repunte significativo de su número en muchas áreas. Las poblaciones de halcones peregrinos están ahora más saludables que antes de su descenso a mediados del siglo XX. Los halconeros aprecian mucho a los halcones peregrinos, que han utilizado en el deporte durante siglos debido a su excepcional destreza para la caza. Gigantoraptor. Gigantoraptor fue un tipo de dinosaurio gigante que vivió durante el período Cretácico tardío, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy se llama Asia. Era uno de los oviraptorosaurios más grandes conocidos y podía medir 8 metros y aparentemente pesar hasta 1,5 montones. Tenía un cuello largo, un pico desdentado y una cabeza pequeña y de aspecto ridículo. En comparación con el tamaño de su cuerpo, calculan que probablemente tenía plumas como otros de su especie. Los primeros fósiles de esta ave fueron descubiertos en 2005 en Mongolia Interior, China, e incluían un esqueleto casi completo, lo que ha ayudado a los científicos a comprender mejor su relación con otros dinosaurios. A pesar de tener su gran tamaño, el ave probablemente era un herbívoro que se alimentaba de plantas y vegetación. Su largo cuello y pico estaban adaptados para masticar una gran cantidad de hojas y follaje fibrosos. Y como muchos otros dinosaurios, se extinguió al final del período Cretácico, hace aproximadamente entre 66 y 70 millones de años. Lo más probable es que se deba a algún tipo de evento de extinción masiva que suene divertido, como el impacto de un asteroide y la actividad volcánica. El día de los Entelodonta. Describir a los Entelodonta Dei es un desafío fascinante, ya que estas criaturas prehistóricas presentaban una combinación única de características que las asemejaban a diversos animales modernos. A primera vista, su apariencia general evocaba la imagen de un cerdo gigantesco, pero esta comparación superficial apenas rasca la superficie de su verdadera naturaleza. En realidad, los Entelodonta Dei eran bestias mucho más formidables y complejas. Su temperamento se asemejaba más al de un hipopótamo moderno, conocido por su agresividad y territorialidad. Esta combinación de apariencia porcina y comportamiento hipopotamoide creaba una criatura verdaderamente singular en el panorama prehistórico. Uno de los aspectos más impresionantes de los Entelodonta Dei era su tamaño colosal. Estos mamíferos prehistóricos alcanzaban alturas de hasta 2 metros y podían pesar más de 750 kilogramos, dimensiones que los situaban entre los mamíferos terrestres más grandes de su época. Su estructura ósea robusta y su musculatura poderosa les conferían una presencia imponente en su hábitat. La cabeza de los Entelodonta Dei era impresionante, con una mandíbula masiva y dientes formidables. Sus dientes omnívoros incluían molares para vegetales y caninos afilados para carne, indicando una dieta variada. Aunque clasificados como omnívoros, no tenían una dieta equilibrada moderna. Aprovechaban diversas fuentes de alimento, desde vegetación hasta carroña, y posiblemente cazaban presas pequeñas oportunistamente. Los paleontólogos han notado similitudes con los jabalíes modernos en apariencia, comportamiento territorial y adaptabilidad. Es un alivio que estas bestias porcinas prehistóricas no coexistan con nosotros hoy. Su tamaño, fuerza y probable agresividad los harían vecinos peligrosos y alterarían significativamente los ecosistemas actuales.
En resumen, los Entelodontidae representan un fascinante ejemplo de la diversidad y singularidad de la vida prehistórica. Su existencia nos recuerda la asombrosa variedad de formas que la evolución ha producido a lo largo del tiempo, y cómo las criaturas del pasado pueden desafiar nuestras expectativas basadas en la fauna moderna. El buitre del Himalaya, el gran carroñero. Es conocido como una de las aves más peligrosas del mundo y habita en las regiones de gran altitud del Himalaya y la meseta tibetana. Este buitre del viejo mundo es una de las aves rapaces más grandes y comparte esta distinción con solo otra ave de su categoría. Clasificado como casi amenazado en la lista roja de la UICN, es importante distinguir al buitre del Himalaya del buitre leonado, que es similar. A diferencia de otras aves, las patas del buitre del Himalaya están cubiertas de plumas de color beige que van del gris verdoso al marrón pálido, y posee plumas cobertoras más grandes, cola y púas de las alas de color marrón oscuro. Su parte superior es de un beige pálido uniforme y sus secundarias internas tienen las puntas pálidas. Algunos individuos incluso tienen cobertoras infraalares casi completamente blancas. Las cabezas de las aves adultas están adornadas con plumas ásperas con manchas blancas y gorgueras puntiagudas y afiladas, mientras que sus gorgueras de color marrón pálido presentan vetas blancas. Los buitres adultos también desarrollan una corona amarillenta. Estos buitres prefieren posarse en afloramientos rocosos, donde suelen dejar manchas blancas debido a su frecuente micción. Por lo general, no se aventuran por debajo de los 10 a 15 metros de altitud. Su modo de vuelo preferido es planear con corrientes térmicas, agitando sus alas solo cuando es necesario. Cuando se acercan a un cadáver, producen ruidos de traqueteo y pueden gruñir o silbar mientras luchan o se alimentan de carroña. Su naturaleza social a menudo los lleva a reunirse en grandes grupos, a veces acompañados por cuervos. El comportamiento alimentario colectivo de los buitres incluye reírse para intimidar a los buitres rivales o para ahuyentarlos de la comida. Hatzegopteryx. Hatzegopteryx es realmente difícil de pronunciar en un pterosaurio gigante. Se dice que vivió durante el período Cretácico tardío, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Rumania. Los primeros fósiles de estos dinosaurios se descubrieron en una cuenca de Rumania allá por 2002, e incluían fragmentos del cráneo y huesos de las alas y el cuerpo para que los científicos pudieran improvisarlos e intentar reconstruir sus formas y al mismo tiempo tener una buena estimación. Por su tamaño, estimaron que la envergadura probablemente habría sido de entre 10 y 12 metros, lo cual es una perspectiva muy desgarradora. Imagínense estas cosas volando por todos lados, comiendo cosas de cualquier manera. Quiero decir, sí. Y sí. Se cree que eran carnívoros y les habría gustado atiborrarse de otros dinosaurios y aparentemente también de algún que otro trozo de carroña. Parece que simplemente no eran tan quisquillosos en absoluto. Estos huesos de dinosaurio han sido muy útiles para ayudar a los paleontólogos a resolver algunos de los acertijos del pasado, al tiempo que les brindaron muchas oportunidades para llenar algunos de los vacíos entre las criaturas prehistóricas y los tipos de vida que siguieron. Aunque el hecho de que estos dinosaurios voladores se extinguieron es seguro, y gracias a Dios por ello, todavía no se sabe exactamente qué los había aniquilado a todos. Si habían sufrido algún tipo de evento instantáneo y devastador como un meteorito o alguna calamidad similar. Bueno, eso es desconocido, y quizás también sea algo incognoscible, pero independientemente de la razón, me alegro de que no tengamos estas cosas grandes volando en nuestros cielos hoy, porque ya da bastante miedo cuando una gaviota agresiva intenta robarte el helado. El Kronosaurus. Ahora bien, honestamente no hemos hablado mucho sobre las criaturas marinas en la época de los dinosaurios, así que lo solucionaré terminando con el Kronosaurus. Estos eran depredadores increíbles que eran muy buenos en el agua, y es más como si volaran a través de ella que como si nadaran. Así fue como pudieron conseguir tantas presas para saciar sus apetitos. Eran bastante grandes, ya que alguna vez se estimó que medían 13 metros de largo. Pero eso finalmente se redujo a 10 metros. Y ese sigue siendo un gran dinosaurio que habitaba en el océano y que tenía dientes afilados para destrozar a su presa.
Estas son unas de las criaturas más grandes de su tipo y fue un depredador máximo del mundo antiguo. Así que se agrega a la lista de cosas raras y agresivas que nos alegramos de que no estén hoy en día. Todo esto es del reino de los dinosaurios y muestra algunos de los más extraños que probablemente no sabías que existían. Nos vemos en el próximo video. Búho polar, el centinela nival. El búho polar, comúnmente conocido como búho nival, es un pájaro blanco grande de la familia de los búhos. Estos búhos tienen una vida media de 10 años y son formidables cazadores, alimentándose de conejos, pájaros, peces y otros pequeños roedores. Con una envergadura de hasta 140 cm, los búhos nivales pueden ser bastante agresivos, especialmente en sus zonas de cría, donde pueden percibir a los humanos como amenazas. Se recomienda no alimentar a estos búhos ni reproducir ruidos de pájaros en el teléfono para evitar provocarlos. Los búhos nivales viajan hacia el sur desde Canadá durante el invierno, con algunos avistamientos raros tan al sur como Florida. Curiosamente, estos movimientos no se deben a la falta de alimento. Los científicos han observado que tales erupciones ocurren durante los inviernos, cuando las poblaciones de lemmings y topillos, sus presas principales, han aumentado significativamente en la tundra. El cambio climático ahora se considera un factor probable que contribuye a la disminución del búho nival. Se espera que los factores abióticos como el aumento de las precipitaciones y la reducción de la capa de nieve afecten a las poblaciones de lemmings, lo que a su vez afecta a la población de búhos nivales. Estos cambios en los patrones climáticos plantean una amenaza significativa para la estabilidad futura de las poblaciones de búhos nivales. Nos vemos en el próximo video.